Querida iglesia, Dios los bendiga en gran manera. Amén. Qué gusto es estar nuevamente con ustedes para compartir la santa, bendita palabra de Dios, la que nos transforma, nos cambia, nos renueva. Amén. Hoy venimos, como siempre, con un corazón dispuesto a adorar a nuestro Dios y alabarle a través de su santa, bendita palabra. Este mensaje que vamos a llevar hoy es tan importante como todos, para que todos entendamos lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Vamos a la santa, bendita palabra de Dios, al libro de Romanos, capítulo 7, 7:22. Romanos 7:22. Y leemos la santa y bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Señor Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. La ley de Dios es perfecta. La ley de Dios nos ayuda a vivir en armonía, en paz. La ley de Dios nos salva, nos lleva al paraíso. Pues en la ley de Dios nos dice: no matarás, no fornicarás, no adulterarás, no mentirás, no robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Todo esto nos enseña de una manera de que nosotros podamos estar en la presencia de Dios por la eternidad. La ley de Dios es agradable, nos llena de paz, de alegría, de gozo, nos da esperanza, es esperanzadora. Esa es la ley de Dios cuando la llevamos en la mente, en nuestro corazón y la ponemos por obra. Amén. Entonces el apóstol San Pablo dice: en la ley de Dios me deleito, porque es vida y vida eterna, es paz, es la palabra de Dios. Dios nos habla claramente, ¿verdad?, que hay espíritus recordadores del pecado, o sea, espíritus recordatorios del pecado. Dice en el versículo 23: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Yo aborrezco el pecado, pero mi cuerpo no. Yo no me deleito en el pecado, pero mi cuerpo sí. Le pasa como en la puerca: entre más esté en el cielo, en el barro, más se deleita. Ese es el pecado. Y el pecado nos consume, nos ata, nos deprime, nos destruye, nos lleva a un lugar que Dios no quiere llevarnos. Ese es el pecado. ¿Y dónde está el pecado? En mis miembros. Mora en mí. Es un huésped desagradable. Dios lo aborrece. ¿Por qué lo aborrece Dios? ¿Por qué aborrece el pecado? Porque por causa del pecado sus hijos van a ir a un lugar que Él no quiere que vayamos. Dios no quiere que vayamos a un lugar de castigo. Por eso Dios aborrece el pecado. Tenemos que aborrecer el pecado, desarraigarlo, sacarlo de nuestras vidas. Ahora, esto es un problema que el hombre no puede resolver solo. La humanidad no ha podido resolverlo. Mientras la persona no se acerque a Dios de todo corazón, jamás podrá resolver esto. Porque este pecado es ancestral. Este pecado mora en nosotros. Viene de nuestros padres, Adán y Eva. Nadie ha podido sacarlo de su mente, de su corazón, de sus pensamientos. Está arraizado por siglos y siglos. El apóstol San Pablo, uno de los grandes apóstoles, nos habla claramente de esto. Y es importante que le sigamos cada paso para que entendamos muchas cosas. Dice claramente, y repito este versículo, en el 23, 7:23 de Romanos: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva de continuo a la ley del pecado. Yo pienso seguir al Señor.
Hago un compromiso con Él de palabra, de labios, aún está de corazón. Y cada vez que hago ese compromiso, vuelvo y peco. Vuelvo, hago lo malo. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos para erradicar totalmente el pecado? Imposible. Imposible. Usted está tranquilo, está orando, cuando viene de pronto Satanás y le recuerda su mundo pasado. Oiga, yo no quiero recordar esto, sí, pero se lo trae a la memoria. Porque hemos pecado. Y Satanás sabe cuál es el área que más nos afecta, en la que hemos pecado más. Si a la persona le ha gustado mucho el trago, la música, la parranda, ¿verdad? Y la escucha por ahí, de inmediato viene el espíritu recordatorio, ¿verdad? Y lo hace entrar en pecado. Si ha sido fornicario, adúltero, ¿verdad? Viene pensamientos sucios a su mente y lo hace pecar otra vez. Porque Dios dice que los pensamientos inicuos, ¿verdad?, son un pecado delante de Dios. Porque antes de que nosotros lo hablemos, ya Dios sabe. Y antes de que pensemos, ya solo sabe Dios, el Señor lo sabe. Entonces, si tenemos pensamientos sucios, Él lo sabe. Dios dice claramente en la palabra que el pecado nos ata, nos destruye, nos consume. Es muy pesado, es una carga difícil de llevar. Es tan pesado que nos va a llevar a lo más profundo, al infierno. Pero bendito sea Dios, que por la ley de su gracia, por su infinita misericordia, ¿verdad?, podemos librarlo de esto. ¿Cómo lo hacemos? Dios dice aquí en la palabra, y escuchen bien, en el versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué este cuerpo de muerte? Porque la paga del pecado es muerte. Nos mata, nos destruye. ¿Quién me librará? Yo quiero hacer lo bueno, busco el Señor, voy a la iglesia, escucho la alabanza, me quebranto quizá, y estoy en comunión un momento, pero luego pasa y vuelve lo mismo. ¿Qué hacemos? Que Satanás es el que trae esos pensamientos. Ahí uno no quiere, pero los trae. ¿Cómo destruimos a Satanás? Señor, destrúyalo, mátalo, acaba con esto. Imposible. Él va a estar hasta el último momento de su vida atacando su mente, su imaginación, sus pensamientos, su cuerpo, porque está en el cuerpo, en su mente, en su corazón, mas no en el espíritu. Satanás no puede atacar el espíritu, porque es la imagen de Dios. Así la persona esté endemoniada y tenga cualquier legión de demonios, el espíritu es libre de eso. Es libre del pecado. Dice el apóstol San Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará? Disculpe. De este cuerpo de muerte, de este cuerpo pecaminoso, marrullero, pecador. ¿Cómo hacemos? Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gracias doy a mi Señor Jesucristo. Mientras uno no se acerque al Señor Jesucristo de todo corazón y empiece una comunión con Él día a noche, día y noche, todos los días, perseverando en oración, en comunión con Dios, ojo con esto, no podemos con esta carga. El pecado es muy pesado. Tenemos que estar en comunión con Él. Pero ¿cómo estamos en comunión?
Primero que todo, usted no logra estar en comunión cuando está solamente cantando salmos, o cantando alabanzas, o leyendo la Biblia, o escuchando la predicación. Usted empieza a entrar en comunión con Dios cuando está de rodillas con su corazón, diciéndole: perdóname, Señor. Perdona este pecado, aquel y aquel y aquel otro y este otro. No puedo con ellos, yo solo no puedo desarraigarlos. Necesito de tu ayuda, Señor. Cuando usted le habla con el corazón a Dios y Dios ve que su corazón está dispuesto a cambiar, dispuesto a ser otra persona y quiere buscarlo de todo corazón, Dios viene y nos ayuda. Dios conoce las intenciones del corazón. Usted le puede decir de los labios para afuera: Señor, yo quiero cambiar, yo quiero ser otro, pero su corazón está lejos. Está pensando otra cosa. Y llega el momento, la tentación, el pecado cae fácilmente. Suena la orquesta y es el primero que sale. ¿Cómo hacemos? El compromiso con Dios tiene que ser de corazón, no de palabra. Porque palabreros hay muchos. A mí, de verdad que me conmueve y estoy muy pensativo a diario, de ver tanta gente que está en la oscuridad. De hecho, Dios me mostró en sueño, me mostró que el mundo estaba siendo arrastrado por la oscuridad, todo el mundo. ¿Cómo hacemos para detener esto? Dios nos hizo de libre albedrío. Si la persona quiere consumirse en el lodo, Dios lo deja. Ahora, si busca de todo corazón, Dios le ayuda. Pero tenemos que acercarnos a Dios con todo el corazón, porque Dios mira el corazón. Uno puede pensar mucho, le gana a Steven Spielberg en armar películas. Piensa mucho, demasiado. Pero el corazón lo conoce Dios. Y lo va a juzgar, porque dice Dios en la palabra: engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas del mundo. ¿Quién lo conocerá? Dios, dice Dios, yo lo conozco. Yo sé qué hay en tu corazón, si le va a servir a Dios o no, o es solo de palabra. Dios no puede ser burlado. Dios conoce las intenciones íntimas de su corazón. Y sabe cuando usted anhela un cambio y que lo dice de corazón, y que viene una tentación, aquella, otra en la carne, porque Satanás no se cansa de atacar con la tentación. Pero si usted pasa esa tentación, pasa esa prueba, dice, será bendecido. Dice Dios claramente en la palabra: dichoso el varón que soporta la tentación, pasa la prueba, la corona de vida llega a su vida. Es una prueba, tiene que pasarla. Si no han visto la predicación del domingo pasado, escúchenla, véanla, ayudará mucho, compártala, mándala a todas partes. Es nuestro deber ayudar, enseñar la palabra. Es un mandato de Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le llama pecado. Si usted la ve en las redes, la escucha y no la manda, estás pecando. Porque Dios cuenta la verdad y otros necesitan esa verdad para cambiar. Lo he dicho muchas veces: mándaselo a sus amigos, a sus enemigos, a todo el mundo. Es importante entender esto. Dios no quiere que nadie de sus hijos, por causa del pecado, se pierda. No quiere eso. Por eso damos gracias a mi Señor Jesucristo, que Él entregó su vida, pagando de contado nuestros pecados pasados. Si vienes al Señor Jesucristo de todo corazón, Él se hace cargo de su cuenta. Pero eso sí, no vuelva a pecar. No vuelva a caer en la tentación, en la trampa de Satanás. Si lo hace, está perdido.
porque estás pecando deliberadamente y Dios no es de juego. Él es amor, es justo, misericordioso, perdonador, pero es celoso y fuego consumidor y no da por inocente al pecador. Piénsalo 2 veces antes de hacer lo malo. Que te invitaron, que a esto, a aquello, a lo otro. Esos son mensajeros de Satanás que te invitan a hacer lo bueno, lo malo, nada bueno. Cuando alguien te invite a la iglesia a escuchar la palabra, vamos donde el pastor Miguel a escuchar la palabra, diga, eso viene de parte de Dios. Amén. Donde se predica la verdad, a la gente no le gusta. Donde se predica la mentira, la gente está por montones. Porque es un engaño, la trampa que ha colocado el enemigo para que todos caigan. Mira todas las predicaciones y se darán cuenta de muchas cosas. Dice la palabra de Dios, capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted empieza a vivir una vida en Cristo Jesús, no espere condenación, espere salvación, espere bendición. Amén. No habrá condenación. De hecho, mi Señor Jesucristo lo dijo, porque Dios no mandó a su Hijo a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por él. No vino a condenar a nadie, absolutamente a nadie. A cualquier pecador, cualquier pecado que esté cometiendo, si se acerca al Señor Jesucristo, le será perdonado. Tiene que hacerlo mientras esté en este cuerpo, aquí en la tierra. Después de que se vaya, no hay nada que hacer. Si no está en paz con Dios, si no está en reconciliación con Dios, perdió la venida de este mundo. Más vale no haber nacido. Aún tenemos tiempo. Enderezcamos nuestros caminos. Empecemos a andar en santidad y en integridad delante de Dios. Trabaje, viva, tranquilo. Disfrute lo que Dios le dé. Gócese sanamente, pero amando al Señor y dándole gracias por todo. Pero nunca se suelte ni un día siquiera. Es mucho si usted deja de orar en un día. Demasiado. El enemigo le puede coger ventaja. Y cuando vas a orar está seco. No le sale palabra. Su mente no le da, lo tiene aturdido. Nosotros tenemos que estar a toda hora recargados del Espíritu Santo. A toda hora, cada instante de nuestra vida. Porque sepan que Satanás anda como león rugiente buscando almas que devorar, ¿verdad? Pero ¿qué le busca? A los que han buscado al Señor Jesucristo. Usted empieza a buscar al Señor Jesucristo de todo corazón y Satanás va a ir detrás de ti a ver cómo lo hace caer nuevamente. Es el tentador y le va a atacar. Por eso nosotros tenemos que utilizar las armas de nuestra milicia en la palabra de Dios. Siempre en nuestra mente, siempre en nuestra boca, siempre hablando en el Espíritu. Siempre hablando en el Espíritu, creyendo en nuestro Dios, llevándolo a nuestra mente, a nuestro corazón. Iglesia, no quiero ser desalentador, pero el poco tiempo que nos queda sobre la tierra, vuelvo a repetirlo, es poco. Vienen cosas difíciles, no las voy a decir ahora, ya lo he dicho muchas veces a la iglesia, no quiero mal enviarlos a través de las redes, para que no se ponga nervioso, que hay mucha gente nerviosa, pero lo que viene no es nada alentador. Estemos en armonía con Dios, estemos en paz con Dios, para que podamos resistir lo que viene adelante. Si usted no está firme en el Espíritu, va a caer, de seguro va a caer. Si usted es solamente religioso, dice yo creo en Dios a mi manera, yo pienso que no es así, bueno, es problema de cada uno pensar como quiere, ¿verdad? Pero eso no cambia la verdad sigue siendo verdad y va a permanecer. Y Dios dice lo que va a pasar en estos últimos días, en estos últimos tiempos, ¿verdad? Y como le digo, no es nada alentador.
Cristo Jesús viene, pero no viene gozoso, no viene a que lo crucifiquen otra vez. No, Señor, viene con ira, con enojo. Porque todo lo que hizo Dios por nosotros lo ha hecho, y el mundo lo ha menospreciado, no lo valora, no lo tiene en cuenta. No quieren saber de Dios, no quieren que les hablen de Dios. Les fastidia la palabra, no la quieren guardar, no la quieren poner por obra, porque andan en el pecado haciendo lo malo. Por esas razones que no quieren aceptar al Señor Jesucristo, porque hay un compromiso con Dios y no quieren tener ningún compromiso con Dios. No quieren tener un compromiso, pero con el mundo, con la fiesta, la parranda, el licor, la pornografía, la fornicación, el adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. No terminaría hoy de decir tanta cosa que hay. Y así está el mundo separado de Dios. Pero mi Señor Jesucristo dice claramente en la palabra, y la repito: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme a la carne? Conforme a la carne es darle rienda suelta a las cosas del mundo, a la vanidad, a la codicia, a la avaricia, a la pornografía, adulterio, fornicación, hechicería, sodomía, homosexualismo, hechicería, todo esto. Ser vanidoso, jactancioso, arrogante, pretencioso, de palabras de grandeza, adulador, mentiroso, eso es conforme a la carne. Agradar, tratar al mundo. El mundo, óigalo bien, lo va a aceptar y le va a agradar cuando usted anda en el mundo, consumido en el pecado. Entonces vas a agradar al mundo, pero cuando se separas del mundo y empiezas a andar una vida en Cristo, te van a coger fastidio, te van a aborrecer. A mí me aborrecen mucho, pero gracias a mi Padre Dios que me ama mucho también. Amén. Mi Señor Jesucristo dijo, orando por los apóstoles: Padre, no que los saques del mundo, sino que los libres del mundo. Líbralos del mundo, de las tentaciones, de las cosas del mundo, líbralos. Porque tenemos que interactuar con todo el mundo y no podemos creernos santos, ¿verdad? Y ver a los demás como pecadores. No, Señor. Porque todos hemos pecado y la gracia de Dios es la que nos sostiene y nos ha sacado ¿de dónde? Del fango, de la basura, de la escoria. No éramos nada. Y de allá nos sacó el Señor. Y eso tenemos que agradecérselo mucho, mucho. No ser desagradecidos con Dios. Piense todo lo que ha hecho Él a través de la historia bíblica, o hablemos más claro, desde Adán y Eva para acá, hemos hecho lo malo delante de Dios. Y Él ha tenido tanta misericordia, tanta. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué tanta misericordia con nosotros? ¿Por qué nos perdona tantas las maldades? Yo me pregunto eso cada rato me pregunto. En este infinito universo que es tan infinito, somos una canica en medio del espacio, y se acuerda donde nos dejó, no se olvida. Y está pendiente de nosotros. Y Él mismo lo dice: yo no soy solo Dios de cerca, sino de muy lejos. Y antes de que pienses, yo sé lo que vas a pensar. Si ves, no nos ha olvidado. Antes de que hable, yo ya habré oído, hijo. ¿Cómo podemos olvidarnos de nuestro Dios? ¿Cómo no podemos amarle, honrarle? Hónralo con su buena conducta, con su buen comportamiento. Aborrezca el pecado como Dios lo aborrece. Hay que aborrecer al pecado, sacarlo, desarraigarlo de nuestras vidas para tener vida eterna. Dice: porque la ley de Dios, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. ¿Cuál es esta ley? La ley de la gracia, perdón y olvido. La gracia es eso, perdón y olvido. Usted pecó, se arrepiente delante de Dios, le vuelve a pecar, Dios olvida su pecado. Y de hecho no lo condenará por eso.
Porque Dios dice claramente: yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, justifícate tú primero. Mira cómo la coloca Dios de una forma tan sencilla. Obtener la salvación no es fácil, pero perderla es muy sencillo. De una forma sencilla la puede perder. Obtenerla es duro, no es fácil. Pero Dios perdona todo pecado de una forma sencilla. Mi Señor Jesucristo lo dijo claramente: el reino de Dios lo arrebatan ¿quiénes? Los valientes. Usted tiene que ser valiente para decirle no al pecado, no a la tentación. Huir de ella. Huya de ella, dice el Señor. Resista al diablo y tendrás la corona de vida. Satanás huirá de ti. Habrá un cambio. Ya no tendrás el ataque a diario, no. Ya empezará un cambio, porque ha aceptado al Señor Jesucristo de todo corazón. Ha entrado en la ley de la gracia, perdón y olvido. Pero tiene que hacerlo de corazón, sépalo. Dios no puede ser burlado. Te está viendo cada segundo. Usted no ve a Dios, ¿verdad? Pero Dios sí te está viendo. Vuelvo a repetirlo antes de que piense: que me voy a hacer esto, aquello, que me voy a bailar, que me voy a esto. Ya lo sabe el Señor. Hoy no voy a la iglesia porque me voy a hacer esto y aquello. Dios lo sabe. Así solamente piense, ya lo sabe el Señor. Dios no puede ser burlado. Dice Dios en la palabra: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Qué quiere decir todo esto? Mi Señor Jesucristo nunca pecó. Vivió bajo la ley mosaica. De hecho, fue el único que la cumplió. Jamás hubo pecado en él. Dijo: Satanás no tiene que reargullirme de pecado. Pero se hizo pecado por nosotros. ¿Cómo se hizo pecado? Al hacerse carne, llevó el pecado adánico. Cuando nuestro Dios le dijo a nuestros padres, a Eva: maldita sea la tierra por tu causa. No era la tierra en sí, el globo terráqueo, no. Nosotros, por tu causa, por tu desobediencia, por tu infidelidad, todo lo tenía delante del Señor. Pero fueron infieles, creyeron la mentira de Satanás y no la verdad de Dios. Y le creyeron más a la serpiente antigua, a Satanás. Hicieron lo que Satanás dijo que hicieran, y no hicieron lo que Dios les dijo que lo hicieran. Que se abstuvieran de hacer esto, de comer de ese árbol, ya todos lo saben, ¿verdad? Y le fallaron a Dios. Dijo: maldita sea tu descendencia, la tierra por tu causa. Y le dio una palabra de una vez de amor, de reconciliación, porque Dios no se llena de odio, resentimiento, conoce nuestra condición humana. Y fue el primer versículo, la primera palabra mesiánica, cristiana, que Dios envió. La mujer de la simiente de la mujer le herirá la cabeza a la serpiente antigua, Satanás. Y Satanás le herirá los carcañales. ¿Y quién es Satanás? Los fariseos eran demonios. Mi Señor Jesucristo le dijo: ustedes son hijos de Satanás, y las obras de Satanás quieren hacer. Él es mentiroso, homicida desde el comienzo, y todo el que diga mentira habla la mentira, ¿verdad? Y se aparte de Dios es hijo del demonio. Lo dijo mi Señor Jesucristo, y envió la primer palabra mesiánica, y se cumplió en el tiempo y el espacio. Mi Señor Jesucristo le hirió la cabeza a Satanás, y Satanás le hirió los calcañales. Y para aclarar esto, mi Señor Jesucristo dijo claramente: aquí tengo 11 apóstoles y 12 con Judas, pero 11 son hijos de Dios y uno de Satanás, Judas Iscariote. Ahí aclaró, ¿sí ven que sea hijos del demonio? Los que desobedecen a Dios, los que no hacen la voluntad de Dios,
son hijos del demonio. Les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Todo el que no busque a Dios de corazón, busca a Satanás. El que no quiere entregar su vida a Dios, se la entrega a Satanás. Así de sencillo. Tenemos que pensar dónde vamos a pasar la eternidad. Si separados de Dios o con Cristo Jesús en el paraíso por siempre y siempre, alabándole, adorándole, porque Él merece toda gloria por toda la eternidad, por todo lo que ha hecho por nosotros. ¿O prefieres entregarle su vida y bajar al infierno con Satanás por toda la eternidad, a un lugar que le da miedo y terror a todos? El infierno. Dios no quiere que nadie vaya allá. Y perdona todo pecado, pero tiene que acercarse al Señor Jesucristo de todo corazón. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Yo cuando estaba en el mundo, ¿verdad? En la carne, ¿verdad? Hace muchos años, claro. Llegaba el viernes y bueno, vamos a esto. Ya se estaba armando la parranda, el paseo. ¿A dónde íbamos a ir? ¿Con quiénes? ¿Dónde estaban las chicas cancán? Perdido en el mundo y haciendo cosas y cosas que a Dios le desagradan. Así es el que vive conforme a la carne. Pensando siempre en la carne, en las cosas vanas de este mundo. Y en lo que más le gusta hacer, eso piensa. Piensa, escúchelo bien, el mundo secular o la persona que no tiene a Dios en su corazón es desenfrenada en todo, para no alargar más el asunto. Fornica, adultera, homosexualismo, vicio, drogadicción, alcohol, parrandas, conciertos, de todo lo sucio, lo vil, porque anda en las cosas del mundo, porque anda conforme a la carne y con pensamientos en la carne, y es soberbio, obstinado, no quiere saber de Dios, no quiere que nadie le hable de Dios, no quiere que le digan cambie su vida, mire, ande así, así. No, usted quién es para decirme esto, yo pienso a mi manera, déjenme tranquilo. Dice Dios que eso resiste al soberbio, no entrará al reino de los cielos de hecho. ¿Qué podemos hacer con ellos? Dios hizo de libre albedrío. ¿Cómo lo cambiará? ¿Llevándole al psicólogo, al psiquiatra? Donde la doctora corazón que le aconseje. Solamente Cristo Jesús puede cambiar. Es una carga que todos los padres de familia llevamos. Pero escuche por experiencia y con toda seguridad, a través de la palabra les hablo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace se le llama pecado. Si su hijo está en las drogas, en la fornicación, en el adulterio, si están en la sodomía, si están en la hechicería, si están haciendo lo malo, lo sucio delante de Dios de concierto en concierto, ojo, doble rodillas. De hecho, doble las rodillas de su corazón y pídale a Dios de esta manera: Padre mío, de mis manos se soltaron, pero no de las tuyas, te los entrego. Obra, Señor, en la vida de ellos. Y no lo haga una sola vez, hágalo todos los días, todos los días, todos los días, hasta que usted vea la obra. Que Dios se dé cuenta que sí lo anhela de corazón, que sí está clamando con el corazón, que quiere el cambio. Pero dice: Señor, cambio, ahorita lo entrego. No, así no es. Así no es. Dios no quiere perezosos espirituales. Todos los días, a cada instante de su vida, si es que los ama y que no quiere que se vayan al infierno a condenación, pues ore por ellos. Y Dios dice que la oración del justo puede mucho, pero hay un requisito. Ojo con esto:
Si usted anda en pecado igual que ellos, no hay nada que hacer. Cambia primero. Póngase al día en paz con Dios y sus oraciones serán oídas. Sus oraciones serán oídas. Pero tenemos que cambiar primeramente nosotros. Dios dice, ¿cómo le dice a tu hermano? Saca esa paja de tu ojo cuando tienes una viga atravesada en el ojo. ¿Cómo le dice, hombre, deje la borrachera si eres más borracho que él? Deja de hacer esto, oiga, si está haciendo lo peor que él. ¿Cómo puedes aconsejar? Primero tenemos que colocarnos delante de Dios en humillación, en humildad. Y que Él vea que usted sí quiere que su hijo, su ser querido, la persona, tenga el cambio. De resto no pasa nada. No pasa nada. Tiene que hacerlo usted mismo de su corazón. Oye, hijo, ore por tu hermano para que le cambie. Oiga, no tienes que orar a usted. ¿Sí me están entendiendo? Dice la palabra de Dios, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Esto es maravilloso. Cuando usted tiene a Dios en su corazón, yo le iba a decir 2 etapas de mi vida, muy importantes, muy relevantes, y es bueno que lo sepan. Cuando andaba en el mundo, pensaba en las cosas del mundo, en las cosas de la carne, y actuaba conforme a la carne. Pero cuando entré en comunión con Dios y agradecí a Dios todo lo que había hecho por mi vida, ¿verdad? Yo soy un Lázaro. Entonces, amo al Señor con todo mi corazón y con toda mi alma, Dios lo sabe. Y no he tenido una vida tan hermosa, tan agradable, ¿verdad? Como la que llevo ahora. Es la sencillez. No hay lujo, no hay vanidad, no hay dinero, no hay nada de cosas. No es lo primero para mí, no es lo primordial. Para mí lo más importante es Cristo Jesús en mi corazón. Y no lo digo como legalista, fanático, místico, no, ni religioso, no. Yo pasé esa otra etapa. Pero la que vivo no la cambio por ninguna. Porque yo de hecho no voy a llevar nada. Ni propiedades, ni carros, ni plata, ni dinero, ni oro, ni nada me voy a llevar. Entonces tengo que dejar. Y dentro de poco todo lo perderá, todo, absolutamente todo el mundo. Pero sí voy a llevar la salvación. Y no quiero perderla por nada del mundo. Y oro al Señor todos los días que no nos deje salir de sus caminos, ni a derecha ni a izquierda, que fortalezca nuestros pasos cada día. Yo oro por mí también. Aunque la lista mía es larga, mis oraciones son largas, bastante tiempo. Y aún me quedo corto. Y por último, ya cuando estoy cansado, digo, Señor, tú lo sabes todo. Sé propicio a mí, a todo lo que yo quiero. Tenemos que entender eso. Y empezar. Desde ahora, no hay tiempo, queda poco tiempo. Pero el tiempo que queda es suficiente para estar al día con el Señor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Si usted se ocupa solamente de la carne, hacer lo que la carne quiere, su deleite de la carne, estás muerto, estás perdido. No vas a entrar al reino de los cielos, te quedarás. Porque se ocupó solamente de la carne, no de Dios, del Espíritu. No buscó a Dios el Señor de corazón. Cualquiera lo hace extraviar por cualquier tontería. ¿Qué le pasa? Va a cambiar la gloria de Dios, la eternidad, el premio más sublime, más grande de la salvación. La va a cambiar por una bisutería, por una tontería que no tiene valor. Piénsalo, mal negocio. Hay que actuar conforme al Espíritu, ya no hay tiempo. No hay tiempo que perder. Pongámonos en paz con Dios. Mañana puede ser demasiado tarde, porque ¿quién le asegura que mañana amanezca uno vivo? ¿Quién se lo asegura? Mi Señor Jesucristo dice: guardaos de las borracheras, de las glotonerías,
de los afanes de este mundo. No sea que venga aquel día que coja de repente. Dice, mirad por vosotros mismos que vuestros corazones se llenen de borrachera, de glotonerías, y venga de repente aquel día. Mirad por vosotros mismos que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dios dice en la palabra, ¿qué quieres ser dueño de toda la tierra, vivir solo? No te la vas a llevar bien toda la tierra. De hecho, tú eres de tierra. Tienes que dejarla. Entonces, ¿dónde está la codicia, la avaricia? Vives conforme a la carne. No piensa en las cosas del Espíritu, por eso su mente está aturdida. No piensa bien, no va más adelante. Y va a leer la Biblia y le da sueño. No entiende. Satanás se opone. Cuando esto suceda, haga lo siguiente: doble rodillas. Perdóname, 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 Señor. Ayúdame, necesito de tu ayuda. No hay otra forma. No hay otra forma. Ya vamos a terminar. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y ¿qué? Y paz. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Da eternidad, da tranquilidad. Hay una parte de confianza. Estar seguro que el día que Dios lo llame será salvo. Eso da una parte de tranquilidad. Dice claramente, por cuanto los designios de la carne son en amistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Repito este versículo. Por cuanto los designios de la carne son en amistad contra Dios. Porque claro, está haciendo lo malo y no quiere acercarse a Dios. No quiere que lo reprenda, lo exhorte, lo amoneste. Oiga, deje su pecado. No quiere que lo haga porque él está en su pecado y no quiere cambiar. No quiere acercarse a la luz para que sus malas obras no sean descubiertas. Entonces le ofende que le hablen de Dios. Y los que aborrecen a Dios, ojo, está escrito, tendrán un fin muy desagradable. Dice, los castigaré con enfermedad, con dolor, morirán los que me aborrecen, dice el Señor aquí. Por eso los que aborrecen hacia Dios mueren de una muerte muy dura, muy dolorosa. Sufren, van a sufrir, mucho van a sufrir, porque no aman a Dios, aman las cosas del mundo. Aman a Satanás, a las brujerías, cosas de esas. Aman todo lo que sea perversidad, se apartan de Dios, no quieren saber de Dios, aunque hay algunos que son religiosos. Dice, yo creo a Dios a mi manera, pero hace lo malo delante de Dios. Eso no lo va a salvar. Dios dice en la palabra, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No, Señor. Tenemos que ser muy firmes para tomar una firme decisión de seguir al Señor Jesucristo, que es vida, que es paz, que es gozo, que es tranquilidad. Nos da esperanza de una vida eterna. Viviremos por Él por siempre. Agradecer todo lo que Él se ha preocupado por nosotros, por todo. Darle gracias. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, vino a humillarse, se hizo siervo, se hizo humilde hasta la muerte y muerte de cruz, hizo obediente. Todo por nosotros, todo por usted, por mí. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria y honra de nuestro Padre Dios. Eso tiene que hacer usted, repetirlo. Señor, gracias te doy por lo que hiciste por mí. Lo valoro, lo aprecio, pero cuando usted ama más las cosas del mundo, sus cosas, sus amigos, su esto, lo otro, sus paseos, sus vallenatos, sus rancheras, su trago, su guaguaguaco, vivir, está separado de Dios. No quiere saber de Dios. Dice, de hecho, Dios, oh, qué duro, ¿verdad? Escuche bien, repito esta palabra, versículo 7, capítulo 8, versículo 7.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Te vuelves enemigo de Dios cuando te haces amigo de la carne, amigo del mundo, eres enemigo de Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, no quieren sujetarse, no quieren que les hablen. Oiga, deje esto, deje aquello, aquello también. No quieren. Ni tampoco pueden. No pueden. ¿Por qué no pueden orar? Porque no se arrepienten. No puede acercarse a Dios una persona que esté totalmente en el pecado sin antes venir a sus pies a decirle: Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, perdóname. Reconozco que he hecho lo malo delante de ti, he sido un pecador, Señor. Y más que eso, Señor, hoy te pido perdón. Esa es la forma de acercarse. Porque el pecado es una barrera que nos aparta de la comunión de Dios. El pecado ofende a Dios. Y mientras usted no se disculpe con Dios, no con nadie más, con Dios, porque el único que se ofende con el pecado es Dios, entonces no hay reconciliación con Él. Seguirás perdido y lo pasará perdido por la eternidad. ¿Qué tan lejos ha llegado usted en la soberbia, en la rebeldía, de no humillarse delante de Dios? Ha sido soberbio, ¿verdad? Rebelde. Qué bueno al que se humilla. El que se humilla será enaltecido. Pero el que se enaltece, que no quiere saber de Dios, será humillado, será pisoteado, acabado con dolencias, con enfermedades. Lo dice Dios, yo no lo digo, ahí está escrito. Él aborrece a los que Él aborrece. ¿Entran en la amistad? ¿Quieres ser enemigo de Dios? ¿Quién puede ser enemigo de Dios? Dios no tiene enemigos, no tiene rivales. Destruye al que sea. Dice: no temas al que puede matar el cuerpo. Tema al que te puede enviar al infierno, cuerpo y alma. Ese sí, témale a Dios. Aunque Dios no manda a nadie al infierno, la gente se va sola. Por eso trazó ese gran plan de salvación: perdón y olvido, ley de conciliación. Usted se arrepiente y Dios le perdona. Lo he repetido casi en todas las predicaciones. Dice la palabra del Señor: y los que viven conforme a la carne no pueden, ¿qué? Agradar a Dios. ¿Cómo puedo yo agradar a Dios, mi hermano, si salgo aquí ahorita del culto, de alabar al Señor y escuchar esta hermosa palabra, y luego llego al carro y póngame un vallenato ahí? Oiga, en la neverita tengo como una cervecita, que el que se me atraviese lo levanto, ¿verdad? Se vuelve como un energúmeno, como un alacrán con alas. Hay contienda, odio, división, gritería. Oiga, ¿dónde está? ¿Qué pasa? ¿Puedes agradar a Dios de esa manera? No puedes agradar a Dios. Tienes que cambiar, pero que Dios vea que quiere cambiar, que tomó la firme decisión de seguirle, de cambiarle. Si has tomado esa firme decisión, sepa que Dios se dará cuenta y lo levantará y lo bendecirá y tendrá vida eterna. De lo contrario, no hay nada que hacer. Lo dice el Señor tan claramente. Por eso cojan versículo a versículo de la Biblia. Yo no predico nada que no esté escrito, absolutamente nada. Si no está escrito, no predico. Amén. Amén. Porque Dios no necesita ayuda en la palabra. La que mandó es. Por eso dice: mi palabra no la adulterarás, no la cambiarás, la predicarás como está escrita. Porque una palabra adulterada mata, destruye, enloquece, lo confunde, termina que no sabe dónde es vecino. Entra el demonio de confusión con una palabra errada. Pero la palabra de Dios es vida y es paz. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Oh Señor, ya saben, ahí está clarito. Claro como el agua. Usted se dice que es de Dios, que es de Cristo, tiene que vivir con Cristo, como Cristo. Pero es que me han ofendido mucho y no perdono.
Tiene que perdonar así no esté de acuerdo con lo que le hicieron. Y no puede decir, bueno, le voy a mandar a dar una suchera bien buena al enemigo y lo voy a pensar a ver si de pronto le perdono. Así no es. Tiene que perdonar. ¿Cómo quiere que Dios le perdone si usted no perdona? ¿Cómo dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano? ¿Cómo hay odio, resentimiento, falta de perdón? ¿Cómo puede decir soy de Cristo? ¿Cómo puede cantar alabanza? ¿Cómo puede levantarse a orar cuando estás haciendo lo malo delante de Dios? Primeramente que todo, sígame con cuidado, termino aquí. Escuche bien. Póngase en paz con Dios, reconcíliese con Dios, pídale perdón a Dios de todo corazón, no lo vuelva a hacer, y ahí está las llaves de la entrada al reino de los cielos. Nada lo detendrá. Ese es el punto. Mi Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, después de que resucitó, le dijo a todos los apóstoles: vayan por todo el mundo y prediquen del arrepentimiento y del pecado. No les dijo más. No se vayan por la rama, no se pongan tanta cosa. Si la persona se arrepiente de todo corazón y no vuelve a pecar, ya entra al reino de los cielos sola. Así de sencillo. Por eso Dios lo que más dice en la palabra: arrepiéntete o pereceréis. Dios habla del pecado para que nadie por el pecado vaya a condenación. Eso es lo que Dios predica y eso es lo que manda y eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga, que Dios nos guarde. Qué bueno es saber que esta palabra va a ser enviada por muchos a muchos y muchos lugares, porque sepa que el que sabe hacer lo bueno, Dios lo bendecirá, pero el que sabe hacer lo malo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le llama pecado, pero el que hace lo bueno, Dios lo bendecirá. Amén. Amén. Porque son almas que va a ganar para Dios. Amén. Hágalo y verá el cambio en su vida. Aplique esta palabra en su mente, en su corazón. Compártala y verá cosas grandes que nunca había visto. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.